La salvación de Jesucristo sellada en una persona significa que esta persona entendió que Jesucristo le sustituyó la existencia. ¿Cómo es esto? Esto quiere decir que delante de los ojos del Padre, Jesucristo vivió la vida de esa persona y ya triunfó. O sea, Jesucristo por esa persona cumplió totalmente la ley. Esto quiere decir que esa persona, para el Padre, no pecó. Pero además de eso, el alma está limpia. O sea, como no pecó, Jesucristo quiere decir que el hombre, delante de los ojos del Padre, no pecó, aunque siga pecando en lo natural hasta el último día de su vida. La salvación de Dios es un obsequio precisamente porque Jesucristo nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Primera de Pedro 3:21. O sea, el ser humano, aunque ahora busque santidad por amor a Jesús, cuando crea en Jesucristo de verdad, ahora busca apartarse del mal, aún así el ser humano va a pecar. Y si no se cuida, va a pecar muchísimo. Y si va a pecar muchísimo, ¿cómo se podría mantener una salvación buscando santidad? Si lo que nos condena delante del Padre a una eternidad sin Él es un solo pecado, no son muchos pecados. Cuando el ser humano peca por primera vez a conciencia, pecó la primera vez que pecó el ser humano a conciencia, sabiendo que es el bien y el mal, su alma quedó condenada eternamente. Esto quiere decir que en la justicia del Padre, un solo pecado te condena. Así que ese cuento mentiroso de la religiosidad en el mundo cristiano, que el pecado te quita la salvación, es una absoluta estupidez que ha infiltrado el diablo en todas las denominaciones. Esto es la religión, o sea, la propia dependencia, porque no han entendido lo que vino a hacer Jesucristo. Y no conocen a este Dios de amor, a Yod-Hei Vah-Hei, no lo conocen, al que autoexiste, no conocen a qué punto llegó este amor de Dios para salvar al hombre. En la salvación del alma del hombre, el hombre no hace nada más que arrepentirse y creer en que Jesucristo lo hizo. Nada más. La salvación del alma. Todo el llamado de Dios a buscar santidad, a apartarnos del mal, es un asunto de que nosotros ya al ser de Dios, ya, si eras un ladrón, vas a seguir robando. Ah, soy de Cristo, pero sigo robando. Soy de Cristo, pero estoy casado, pero sigo adulterando, pero soy de Cristo. Es incongruente, ¿verdad? Exacto, o sea, hay un fruto. Dice la palabra del Señor que el que creyó de verdad va a dar su fruto. La fe sin obras es muerta. Esto no tiene que ver absolutamente con que Jesucristo te salvó el alma sin ninguna obra tuya. Ya que un solo pecado que cometas, y lo vas a cometer, todos los días, por lo general, el ser humano peca hasta en el pensamiento. Una imagen que vistes, un enojo que tuviste, una mentirita piadosa que dijiste, es un solo pecado. Dios Padre es absolutamente radical. Por lo tanto, un solo pecado que cometas después de haber creído en Jesucristo y adquirido la salvación, te lo quitaría. Es por eso que la persona que dice, yo estoy perseverando hasta el fin, sin santidad nadie verá al Señor. Yo tengo que cuidar esta salvación. Esa persona Jesucristo jamás la ha salvado. Jamás, simple y sencillamente es de la gran telaraña, de la gran pelota llamada mundo cristiano religioso, que van los miércoles, van los domingos, van los sábados, van a círculos de amistad, tienen sus pastores, están en los grupos de alabanza y son un poco condenados que si se mueren se van al infierno. Esto es duro, pero este es el embiste que necesitas para entender que Dios realmente te quiere salvar. En esta cuenta, en cada video, yo te explico exactamente en qué consistió la salvación de Jesucristo para que vos te autoexamines a ver si realmente sos salvo o si solo sos un procurador. Jesucristo lo explicó en Lucas 13:24. Jesucristo dijo que la puerta es enorme, la puerta por donde se va a perder la mayoría de las personas. Y ahí va la mayor parte del mundo cristiano. ¿Por qué? Porque no van a dejar de depender de ellos, no van a dejar de decir que ellos tienen que cuidar la salvación con santidad y no entienden, no comprenden que por tener inmundicia en su carne, por tener una ley del pecado que los arrastra a cometer pecados, Romanos 7, Dios no los puede justificar por la santidad que busquen, ya que si fuera así se hubieran quedado como el tiempo de la ley. Mantente en los preceptos de la ley, en el continuo sacrificio, vigila la ley, nunca la cumplieron, jamás, porque cumplir la ley es nunca haberla transgredido. Entonces, para salvar al hombre, el Padre necesita a un hombre que haya cumplido la ley. Esto significa un hombre que nunca pecó. Pero además de eso,
nunca pecar, pero que sustituya en el juicio al hombre que ya está condenado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo? Fue perfecto y dio su alma por la tuya. Ese es el Evangelio. Al ser perfecto, está listo Cristo para dar su alma por la tuya, para sacarte de la ecuación donde estaba parado, para que el igual sea vida eterna. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso dice, la salvación de Dios es por la fe, por ninguna obra, para que nadie se gloríe. O sea, para que nadie le pueda decir a Dios, yo fui más santo que este. Sí pequé, pero fui más santo que este. Dios lo que hace es santificar. Nos santifica a través de creer con fe en que Jesucristo logró la perfección demandada por Dios. Esto quiere decir que el Señor, a través de Jesucristo, a todos los hijos que creyeron hasta este punto, los hace iguales en santidad. ¿Por qué? Porque poseen la santidad de su Hijo. Esto quiere decir que el Espíritu de Dios está en cada salvado que ha reconocido que va a ser un pecador hasta el último día de su vida y que por lo tanto no logra ninguna dignidad con el Padre por buscar el bien, para salvación, para su vida natural, por amor al Padre, por honor a la verdad, sí, para salvación, no. Para que su alma esté segura y la persona pueda estar descansando sin depender de ella, es la sustitución absoluta de Jesucristo. La única dignidad verdadera de un hijo de Dios es que Jesucristo lo hizo por él. Por eso la palabra dice, no existe la condenación para el que está dentro de la puerta estrecha en Cristo Jesús. El mundo cristiano repite todo esto, pero nada de esto aplica a ellos, a la mayoría. ¿Por qué? Porque solo están procurando. Ellos pueden decir después de los pecados no hay ninguna condenación, pero como no han creído de verdad en el Hijo de Dios, están totalmente condenados. Por eso no tienen reposo. ¿Cómo que no tienen reposo? Bueno, porque ellos están en una constante lucha y batalla contra los pecados que tienen, contra vicios que tienen. Y cada vez que pecan, inicia otra vez la batalla y el vicio por volver a sentirse mejor cuando ya logren un poquito más de santidad. Por eso no tienen reposo, porque ellos siguen en el camino al Gólgota. Jesucristo no ha muerto por ellos. Jesucristo no los ha sustituido. Jesucristo no ha terminado la condena de ellos para decir, consumado es, hecho está, vida eterna para el que acepte que yo ya terminé el trabajo. Esa es la salvación de Cristo. En este momento de apostasía y perversión absoluta en el mundo, tiempo final, a víspera del arrebatamiento, así de simple, ya todo está cumplido. La minoría absoluta en este mundo, de los que profesan a Jesucristo, tiene la salvación de Jesucristo. Por eso Jesucristo dice en la palabra, cuando yo regrese yo voy a hallar la fe en la tierra. No está hablando de la segunda venida, está hablando del arrebatamiento, porque Él viene como un ladrón, pero no a la iglesia. La iglesia son 5 periquitos verdes, no es el mundo cristiano. Por eso el Señor dice que en ese día van a decir, ay, ¿qué pasó? Nunca entraste por la puerta estrecha. Eras un cristiano emocional lleno de doctrina de hombres, denominaciones de hombres que siempre repitieron lo mismo hasta el final. Cuidemos la salvación, hermano. Jesucristo viene por una iglesia sin mancha ni arruga, y vos creés que vos sos el que lográs la sin mancha y la sin arruga, sabiendo que sos un pecador, sabiendo que fallás, por mucho que busques santidad, y si no te cuidás fallás muchísimo. Vos sos el sin mancha y sin arruga. El sin mancha y sin arruga es Jesucristo. Por lo tanto, el ser humano necesita ser sustituido delante del Padre por Jesucristo, pero toda su vida. Aun cuando en esta vida sigue viviendo y pecando, ya está sustituido por Jesucristo, aquel que creyó que Jesucristo fue condenado por él. Así es que se sella la salvación. Un salvado está en reposo, un salvado sabe que se va al cielo estando de cualquier forma, estando bien, acabadito de pecar, durante el pecado. ¿Te parece muy duro esto? Porque solo has oído religión, pero esta es la verdad, este es el milagro. Jesucristo nos dejó incondenables. Un salvado sabe que si se desploma en este instante se va al cielo. Ya sabe que se va a ir en el arrebatamiento sí o sí. Esté jugando billar, esté jugando bolo, esté haciendo algo malo por indisciplinado o por lo que sea. Esa es la salvación.